Hola querido amigo, en este día quería compartir un tiempo con vos. Quería compartirte algunas cosas que tienen que ver con esta fe de la que yo te hablo, de la que hablo y que me escuchan. Todos acá, algunos se encuentran ya relacionados con esto porque son personas que van a la iglesia ya de un tiempo o que han creído ya hace un tiempo en esta fe, que no es una fe distinta, es lo que yo quiero hablar. Sin cansar ni aburrir, porque siempre hablo de lo mismo, pero a veces quiero aclarar. No se trata que es una nueva fe, porque es una nueva religión y es una creencia nueva. Para aquellos que me escuchan hablar a mí así o escuchan a otras personas hablando de esta forma, donde apuntamos a hablar de Jesucristo, la fe en Jesucristo como nuestro Salvador, si bien es universal esto y se escucha en todos lados y en muchas de las religiones cristianas, pero lamentablemente la fe cristiana ha ido menguando en cuanto a la mirada puesta en Jesús y se ha ido poniendo en otras cosas que no está bien enfocado, no está bien puesta la vista donde tenemos que ponerla, que es justamente en el que Dios el Padre, nuestro Creador, ha enfocado. Nuestro Padre, nuestro Creador, nos envió un Salvador, que es Jesucristo, que es su Hijo. Lamentablemente, durante muchos milenios, podemos decir, porque, muchos milenios no, pero durante 2000 años, se ha confundido y se ha ido apartando de esa fe verdadera que fue la inicial y que fue la que nos fue dada primero del Dios del cielo, de nuestro Creador. Primero dada y revelada a un pueblo llamado el pueblo de Israel, el pueblo judío. El Antiguo Testamento está escrito casi prácticamente a un pueblo, a una nación que es la nación de Israel, la cual debería ser luz de las naciones y llevar este mensaje de salvación de un solo Dios, creador de todas las cosas, de un Dios amoroso, de un Dios que nos trae perdón, nos trae su misericordia. El pueblo de Israel en la antigüedad lo conocía. Era diferente a otros pueblos porque los demás pueblos adoraban a otros dioses, tenían dioses que según sus culturas ellos creían que tenían que darle a sus dioses sacrificios hasta humanos, y el Dios de Israel se reveló, el Dios que es el Dios creador, el Dios de todos, se reveló como un Dios amoroso, un Dios que quiere relacionarse con el hombre, un Dios que habla, que si uno presta atención y habla con él, Dios se revela al ser humano, y como se le reveló a los primeros hombres, a Abraham, los que la Biblia nos habla de que Dios fue hablando a Moisés y a tantos hombres y profetas que Dios le habló prácticamente casi cara a cara, como a Moisés, que no todos tuvieron ese privilegio, pero todo hombre que se humilla ante Dios, delante de Dios, tiene el privilegio de conocerlo mejor a Dios. Lo que pasa es que el ser humano no busca de Dios, ya está en nuestra naturaleza apartarnos y buscar todo lo terrenal y no buscar lo celestial, ¿no? Pero el tema acá, ¿a qué apunto yo? Bueno, después, como les decía, Dios se reveló a través de una nación, habló a una nación y le habló a esa nación de que iba a venir un Salvador, y está en los escritos en el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento hablado y dirigido puntualmente casi al pueblo de Israel, aunque Dios siempre habló a todos, porque todos los que en ese momento se acercaban a Israel recibían las mismas palabras de Dios y la misma misericordia de Dios. No era que Dios discriminaba y decía, no, este pueblo sí, este no. Cuando alguien venía de otras naciones y se acercaban a Dios, se acercaban al Dios de Israel, Dios le hablaba, había dado mandamientos para que los extranjeros habiten la tierra y adoren a Dios, y que si lo que le buscaban, Dios le daba, le brindaba, por así decir, las puertas abiertas para que entraran a la salvación del Dios de Israel, ¿no? Del Dios misericordioso. Dios se reveló como, eso era diferente a todas las otras culturas y pueblos que pedían cosas terribles para sus dioses, a un sacrificio humano. Bueno, Dios se revela, este Dios amoroso se revela al hombre. Empieza por una nación, empieza por hombres que después son una nación, ¿no? Y en estas promesas Dios dice, en el Antiguo Pacto va revelando y mostrando a estos hombres de Dios que les va hablando que va a venir un Salvador, que se manifestó en el año 0, podríamos decir, de nuestra era, a través de su Hijo Jesús. Vino y se cumplió esa promesa, ¿no?
Entonces el mensaje vino bien claro. Dios se hizo hombre, se hizo carne para hablarnos claramente, cara a cara, para sufrir nuestros dolores, para comprendernos. Y no solo eso, nos habló mientras estuvo en la tierra. Jesús hizo milagros de amor, ayudando a la gente y predicando este mensaje de perdón y de amor. Luego Jesús vino no solo para eso, sino para morir en la cruz, porque debía llevar nuestros pecados en la cruz, ¿sí? Él debía morir por nosotros, porque ¿qué sucede? Mucha gente cree que Dios es un Dios tan bueno que sí es bueno, pero consideran como que es tan bueno que es injusto de lo bueno que es. Y Dios no es injusto, Dios es justo. Dios dijo que lo que el hombre había hecho cuando se rebeló en el jardín del Edén y durante toda la historia de la humanidad, todo pecado que cometió el hombre lo separa al hombre de Dios y merece una separación y un castigo por haberse apartado de Dios. Pero Dios en Jesús, en su Hijo, por eso murió Jesús, porque lo que teníamos que pagar nosotros, la separación de Dios, el castigo eterno por rebelarnos contra Dios, lo pagó Jesús. Por eso vino Jesús, además de venir y hablarnos del Padre y a revelarnos a Dios más profundamente, murió en la cruz para llevar esos pecados, nuestro pecado, nuestra rebelión. Se puso en lugar nuestro como hombre, como perfecto hombre, Dios y hombre, en la cruz muere por nosotros. Entonces nos da la libertad para poder entrar ahora a la presencia de Dios y que nuestros pecados sean perdonados. Pero Dios es un Dios justo y el castigo que merecíamos lo recibió Jesús. No es que quedó en la nada nuestros pecados, nuestros errores, lo que hemos hecho contra Dios. No, lo pagó Jesús. Ahora tenemos esa libertad. Ahora, ¿qué voy con todo esto? ¿Por qué empecé hablando del tema de que volver a la verdadera fe? Esto no es una nueva religión, esto es la fe dada desde el principio, dada en el antiguo pacto por los profetas, en el nuevo pacto con Jesucristo y luego con la predicación de los apóstoles, ¿sí? El mensaje de Jesucristo, que creamos en Él como nuestro Salvador, le sigamos, le amemos y sigamos sus consejos, sus mandamientos de amor. El hombre se rebeló y siguió rebelándose. Aún la iglesia, sabemos, cristiana, o los hombres que son parte de esta iglesia, empiezan a seguir distintas conductas y costumbres que luego apartan la fe, ¿sí? La fe pura y sincera la empiezan a apartar y a agregar cosas humanas y a subyugar a los seres humanos. Ya sabemos la historia, cómo hasta se mató gente que no quería creer o ser cristiana. Bueno, eso lo hizo la institución. Los primeros cristianos morían por creer en Cristo. Luego vemos que es larga la historia, ¿no? Cuando el emperador Constantino lo hace una institución, hace la iglesia institución de Roma, la religión oficial, ahí empieza a darle honores y privilegios y dinero, templos para que tuvieran, y ya la gente, ya después ahí empieza impuestos que tendrían que ir no solo para el imperio, sino también para esta religión oficial. Entonces ahí se desvirtúa todo. Entonces, ¿de qué yo te estoy hablando ahora? ¿O de qué te hablamos aquello que hablamos de Jesús? ¿Sí? No es una religión nueva, te estamos hablando que vuelvas de nuevo a la fe, esta fe que ha sido recibida en Cristo Jesús, que no hay otro Salvador y que no hay otro método para llegar a Dios, no hay que pagar nada para llegar a Dios, no hay que hacer un ritual para llegar a Dios, solamente tu fe en lo que dice la Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento y el Antiguo también, pero el Nuevo en Cristo Jesús, que somos salvos por creer en Él, que somos hijos de Dios al creer en Él, y al arrepentirnos de nuestro pecado y apartarnos del mal, somos salvados por Jesús, por lo que hizo Jesús. Luego el hombre se bautiza. La Biblia dice que el ser humano, el hombre, la mujer me refiero, debe creer y luego bautizarse. A algunos les parece una locura y uno dice, ¿cómo se bautiza uno grande si se bautiza uno chiquito? Bueno, ahí está. Este es otro tema que se desvirtuó. La Biblia enseña claramente que los hombres se bautizan cuando creen, o sea, cuando tienen ya uso de razón y saben qué están haciendo, que se están apartando del mal y que empiezan a seguir a Dios y que creen en Cristo y quieren empezar una nueva vida. El bautismo significa eso, una muerte a la vieja vida y una resurrección a una nueva vida, como Cristo murió y resucitó. Y simbólicamente cuando uno se bautiza, muere, porque por eso se introduce en el agua la persona y sale, porque ese es el símbolo. Y eso lo hicieron los primeros cristianos y la iglesia primitiva lo hizo siempre así. Lo que sucede es que después, bueno, se cambió. Nosotros lo que te estamos hablando, o yo te estoy hablando, es de esta fe verdadera,
que es la que dio Jesús, que es la que enseñaron los apóstoles y la que tenemos que creer. ¿Sí? Acá no hay una división, acá no hay una iglesia nueva porque quiso creer como se le antojó a alguien, no, esto es volver a la base, al principio. ¿Sí? Yo he escuchado cosas terribles. El otro día estaba viendo un video en YouTube donde decía, un video que decía, vuelvan a la iglesia madre, o bueno, a la iglesia católica, aquellos que se han ido, los protestantes, porque la única verdadera iglesia. Yo escucho y digo, qué bárbaro que digan esto, porque lamentablemente no quiero entrar en discusión, ni en crítica, ni en ofender a nadie, pero qué bárbaro que digan esto, porque la reforma, el protestantismo lo que trajo fue luz y claridad de que estaban andando las cosas mal. El sacerdote que era Lutero, en su momento sacerdote estudiando, lo que trajo fue luz, mostrar que la iglesia estaba haciendo barbaridades porque estaba vendiendo indulgencia, que la gente pagara para que se le perdonaran los pecados. No sé si leíste la historia, era una corrupción terrible lo que había, los abusos que había, y lo que hizo Lutero, por ejemplo, como otros reformadores, fue aclarar y mostrar que se estaban equivocando, y de ahí surgió la división, lamentablemente, que no quiso Lutero. Surgió la división porque lo echaron de la iglesia, por supuesto, Lutero como un hereje por las cosas que decía. Lo único que estaba diciendo era la verdad, que la fe era por gracia, por lo que hizo Cristo, y no había que pagar nada, ni había que besar cruces, ni había que hacer esto ni el otro como se enseñaba. Y como lamentablemente hoy por hoy algunas cositas de esas todavía nos quedan, porque las vemos, pensando que Dios va a hacer un favor, nos va a bendecir de otra forma porque practicamos cierta cosa, porque tocamos cierta cosa, o porque hacemos tal ritual. ¿Sí? Tal vez tú me escuches ahora y me digas, bueno, pero la iglesia evangélica o protestante tiene sus cosas. Por supuesto, y hay congregaciones y hay líderes que se equivocan y enseñan mal las cosas, perfecto, pero la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, es la misma y nos da luz. Vos tenés que ir a ver lo que Dios te dice. Lo que yo te estoy diciendo, buscalo en las Sagradas Escrituras. Yo no te estoy hablando algo nuevo. Por eso tenés la Biblia, que es la que te verifica que lo que te prediquen es verdad. Si la iglesia donde vos estás es verdad, lo que te están enseñando, bueno, lee la Biblia. Si encontrás que se están enseñando otra cosa que no es lo que la Biblia dice, bueno, entonces tenés derecho a opinar y decir, no, vos te estás equivocando. En la congregación que estés, ya sea en la iglesia católica como en la iglesia evangélica o protestante donde estés, si se están equivocando enseñando mensajes, están enseñando otro mensaje, acá está. En la Biblia podés encontrarla, verificar y darte cuenta, estudiala, y no tenés excusa, no tenemos excusa de decir, no, pero todos nos engañan, entonces no creo en nada. No es así. Dios nos ha dejado su palabra, hombres que murieron para que vos tuvieras esta Biblia, para que traducida en tu idioma, gente que murió, que sacrificó su vida, su tiempo, para que vos pudieras hoy tener esta Biblia. Entonces, valoralo, buscá, aprendé y empezá a adorar a este Dios maravilloso, empezá a amar a este Dios maravilloso que tiene muchas cosas buenas para vos y que no depende de un sacrificio humano, de un ritual, ni de dinero que pongas. Tiene que ver de una fe sincera, pura, de amor a Dios y después de amor al prójimo, ¿sí? Porque el amar a Dios, el conocer a Dios te va a llevar también a amar al prójimo. Querido amigo, ojalá esta palabra te ayude y te aclare algunas cosas que por ahí las tenés un poquito equivocadas, porque te las han enseñado mal, te lo han pasado, uno eso lo va pasando por herencia familiar. Conocer la verdad, encontrar a Cristo, encontrar al Dios que te creó y te formó y te amó y que te dejó sus palabras para que vos pudieras comprobar que Él es real y que los que te mienten, descubrir los que te mienten y lo que dicen la verdad. Entonces, querido amigo, te animo y que ojalá te ayude esto a que busques a este Dios de amor, de misericordia que se nos reveló en Cristo Jesús. Bueno, querido amigo, y en su palabra. Que Dios te bendiga mucho. Busca de Dios, habla con Él, lee su palabra, conocelo cada día más y juntate con otros cristianos que también te puedan animar y ayudar. Y vos también podés animar a otros también. ¿Sí? Bueno, que Dios te bendiga mucho. Acá está, contá conmigo siempre. Cualquier duda me podés preguntar. Cualquier cosa que yo te pueda ayudar, contá conmigo. Dios te bendiga.